Buenas tardes, jóvenes. Espero estén bien todos. Vamos a darle paso a la última charla del semestre. Con esto terminamos el bloque de ecografía o pues más que todo el de POCUS. Es pues la parte de ecografía al lado del paciente, al lado de la cama, como lo quieran ver. La última charla va a ser de ecografía pulmonar. Eh, que son como las tres grandes cosas que creo que van a tener impacto como en el desarrollo de los pacientes en la técnica anestésica y otras cosas de aquí a un futuro. Y quedamos pendientes de la práctica que quedó entonces para el 8 de noviembre. ¿Listo? Donde el objetivo es más allá de que yo vuelva y le repita o que se repitan las charlas, es que lleguemos con los principios de todo, de la ecografía pulmonar, de la ecografía gástrica, de ecocardio, bien leídos, bien estudiados para que sea algo práctico y podamos hacer todos rápido, pues el objetivo es que todos alcancen a hacer el escaneo, que nos busquemos entre nosotros y podamos tener como adquirir esa habilidad que es más técnica que cualquier otra cosa, pero teniendo claros los temas. ¿Listo? Le damos la bienvenida al doctor Juan Sebastián y la doctora Manuela Costa. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí pendientes. ¿Listo? Hola, bueno, ¿cómo están? Entonces, somos Juan Sebastián Molina y Manuela Costa, nosotros somos de noveno semestre y como dijo el doctor, les vamos a hablar como sobre unas cosas puntuales pues importantes de ecografía pulmonar. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, la verdad pues lo vamos a hacer como rápido. Anatomía, generalidades, los principios básicos de la ecografía pulmonar, el posicionamiento del paciente, cómo vamos a identificar las estructuras, los hallazgos normales y anormales y el protocolo Blue. Bueno, entonces empezando con la anatomía, también pues como muy básica, entonces está la tráquea, se divide en dos bronquios, el bronquio derecho e izquierdo, cada uno pues va a un pulmón, el pulmón derecho con sus tres lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo con solo dos lóbulos, el superior y el inferior. Bueno, y esta imagen es importante para entender después lo que vamos a ver en la ecografía, que es como de externo a interno las capas que vamos a ir viendo. Entonces comienza pues la piel, el tejido celular subcutáneo y ahí sigue la capa muscular donde están los músculos intercostales pues que se anclan como a cada una de las costillas. Después de eso va a estar la pleura parietal. La pleura parietal, va a haber un espacio que es el espacio pleural y seguida está la pleura visceral, que es ya la que se pega pues a la pared del pulmón. Y otra cosa que queríamos pues como decir acá es recordar como hasta el nivel pues que llegan los pulmones, porque muchas veces uno como que se puede confundir y pensar que los pulmones llegan hasta donde terminan las costillas y no. Que eso es importante también como para ubicar el transductor donde es en el paciente. Bueno, entonces eso es ya lo que nosotros vamos a usar para ubicarnos en los pacientes. Entonces, este es un dibujito que muestra cada uno de los lóbulos. Entonces, en la parte frontal vemos pues que se divide como en los dos pues, lados del hemitórax y eso en general es como las divisiones, entonces según los lóbulos podemos ver que lo que principalmente vamos a usar es pues como los pezones para ubicar los lóbulos. Entonces recordemos pues que el pulmón derecho tiene los tres lóbulos y el izquierdo solamente dos. Y ya por la parte posterior sí pues son iguales como las partes donde vamos a encontrar pues los lóbulos. Bueno, y igual en la parte lateral
Entonces lo mismo, para el pulmón derecho tenemos acá como pues la división con el lóbulo medial, que es más o menos como la línea medio axilar hacia anterior, pues es donde vamos a encontrar el lóbulo medial. Listo, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿En qué momento vamos a necesitar una ecografía pulmonar? Entonces, cuando se sospeche neumonía o haya una infección recurrente respiratoria, en un edema pulmonar, pues se describe como de origen cardiogénico, en un síndrome de dificultad respiratoria para esclarecer mejor el origen, en caso de neumotórax y también asma o EPOC. Y algunas de las limitaciones de la ecografía pulmonar es primero pues que no está disponible en todas partes, pues por ejemplo en un primer nivel pues no estaría. Segundo, el entrenamiento y eso pues es muy importante, no, pues los hallazgos van a depender de la persona que los vea y los sepa pues interpretar y hacer el estudio. Otra es el enfisema subcutáneo, pues porque ese aire que está ahí pues va a distorsionar lo que vemos o nos puede como pues confundir. Y la obesidad porque haría más difícil la penetración de la onda a los tejidos y la visualización pues de los hallazgos. Bueno, las ventajas, entonces sabemos que la ecografía no tiene, pues no emite radiación, tiene la posibilidad de ser portátil, entonces ir donde el paciente sin que él se tenga que mover y hacerle el estudio ahí. Entonces esto evita traslados, a su vez pues evita otros costos relacionados pues a los traslados. Tiene resultados inmediatos porque de una, pues lo que yo estoy haciendo lo estoy viendo y permite pues llegar más rápido a un diagnóstico que en muchos casos son urgentes, por ejemplo, pues un neumotórax. Y la identificación de complicaciones posoperatorias también acá pues se puede usar porque es más rápido, más fácil. Y las desventajas es como lo que pues ya había dicho, que es operador dependiente y hay baja disponibilidad, principalmente pues en zonas rurales, pero en muchas partes pues no está. Bueno, entonces sobre los principios básicos de la ecografía, entonces es importante los transductores que vamos a utilizar. En este caso, pues para las cosas que vamos a ver, se usa principalmente el sectorial, que es como este chiquitico, el último de ahí, y entonces cada uno de los transductores tiene una forma diferente y emiten una frecuencia diferente que de esto depende la profundidad. Entonces podemos ver que, por ejemplo, a menor profundidad, frecuencia, vamos a tener más profundidad, o sea que vamos a poder ver tejidos que están más, pues, más profundos en el cuerpo. Entonces, en este caso, como necesitamos ver es la pleura y los pulmones, pues no necesitamos llegar como pues muy profundo. Pero este transductor, como es pues chiquitico, nos permite ver dentro de las costillas y también pues por esta forma como cónica que tiene, es muy bueno para ver el movimiento, que esto es muy importante, pues ya más adelante lo vamos a explicar. Bueno, y entonces tiene como tres modos pues principales, que es el modo B, que es el modo anatómico, que solo yo voy a ver pues la estructura, o sea, donde lo ponga pues voy a ver la estructura normal. El modo M, que es el de movimiento, entonces pues ahorita Juan se lo va a explicar mejor, pero pues volteo el transductor y puedo ver en el modo M que hay un movimiento pues de las estructuras y eso es muy importante para detectar pues hallazgos anormales. Y el modo Doppler, pues ya que sería como el modo color y la identificación de los vasos, pero en este caso pues no lo vamos a mencionar. Bueno, entonces esto pues ya lo hemos hablado como pues ya lo han hablado en charlas pues anteriores, que es como los nombres, pues como se dicen las cosas según la ecogenicidad que tienen. Entonces, pues que todo lo parecido a la ecogenicidad del hígado, por ejemplo, es isoecogénico. Y bueno, y pues ya... Y
pues no, los otros modos y pues como la forma en la que se ven las cosas, lo vamos a ir mencionando. Bueno, y ese es el posicionamiento del paciente para la ecografía pulmonar. Entonces, existen dos maneras. Uno es pues la foto de allá, que es con el paciente sentado. Pues permitiría, por ejemplo, en caso de que yo quisiera también evaluar pues evaluarlo como desde la espalda. El único problema acá, pues es que, por ejemplo, para evaluar el lóbulo medio o si yo quiero como correrle el transductor más hacia la zona axilar, pues el paciente tendría que levantar el brazo y pues hay pacientes que de pronto por estar muy inestables, pues no pueden tener esa posición. Y está esta otra posición, que es como la posición playera, está pues en decúbito supino con la mano debajo de la cabeza. Y esta pues es como la ideal, nos permite tener el acceso pues a todas estas zonas que vamos a usar en el protocolo Blue, que ahorita se los vamos a explicar. Bueno, y entonces estos punticos son en los que yo voy a poner el transductor y esto lo voy a poner entonces según lo que quiero ver. Entonces R1 es en la línea medioclavicular y voy a ver el campo pulmonar anterosuperior. R2 es en la línea medioaxilar y voy a ver el campo pulmonar medio. Y R3 es en la línea axilar posterior y voy a ver el campo inferoposterior. Entonces, pues esta imagen, súper buena, dice todo. Bueno, entonces hablando ya un poquito de cómo entonces vamos a entrar nosotros de primera instancia a aplicar una ecografía pulmonar, debemos tener en cuenta que hay varios protocolos que podríamos, pues que están un poquito estandarizados y podríamos entrar a jugar con los que vamos a utilizar. Entonces, acá en pantalla están viendo uno de 4 zonas y uno de 8 zonas, que son dos métodos que han sido utilizados. Actualmente se recomienda más, según lo que logramos encontrar en la literatura, el de 8 zonas. ¿Por qué? Porque este principalmente nos va a permitir observar mucho mejor las estructuras y los daños que de pronto en el de 4 zonas no vamos a poder observar. ¿Por qué? Porque si estamos abarcando mayor campo pulmonar de estudio, vamos a poder observar mayor parte anatómica a evaluar. Entonces, muy bien ahorita, como nos lo dijo Manu, pues en la primera imagen vamos a ver en realidad las líneas R1, R2 y R3, que también se le puede decir flaps. Ahorita vamos a ver por qué. Y acá principalmente esto nos va a servir para el lóbulo derecho. ¿Por qué? Porque como Manu ya nos explicó en la anatomía, el lóbulo derecho es el que tiene, perdón, el pulmón derecho es el que tiene 3 lóbulos. Listo. En cuanto al reconocimiento e identificación de estructuras, pues ya Manu nos lo mencionó muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora en la pantalla del ecógrafo cuando ya estemos evaluando al paciente? Entonces, principalmente vamos a ver las dos costillas, una costilla superior y una costilla inferior. Algo que de pronto se nos olvidó mencionar ahorita con los transductores es que ellos tienen una marquita que nos va a permitir observar en el trazo pues ya ecográfico cuando lo estamos viendo en pantalla, un puntico en la parte superior y ese es el que nos va a indicar hacia dónde está pues el polo de la ecografía. Listo, adicionalmente vamos a ver la línea pleural, que ahorita vamos a ver también cómo puede verse el deslizamiento y qué podría, pues, patologías lo podrían afectar. También vemos las líneas A y también vemos la sombra acústica que generan las dos costillas. Listo, entonces comenzando un poquito con qué vamos a ver en la ecografía, vamos a comenzar con el deslizamiento pleural. Como están viendo acá en pantalla, es un movimiento 100% normal, está descrito en la literatura como el signo de hormigas marchando en un tronco o de múltiples insectos marchando en el tronco. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionó Manu, en el modo M, que es de movimiento, vamos a ver que todo lo que se ve como granulosito es lo que está móvil, mientras que lo que está estático, como líneas que ahorita lo vamos a ver también, es lo que está inmóvil. Listo, entonces, este es otro método este es el método M, en donde se ha descrito la mnemotecnia del signo de la orilla del mar, en donde vamos a ver un cielo, un océano y una playa. Acá, la playa, ¿qué se va a significar? Esto significa que hay movimiento, es decir, hay efectivamente un movimiento pleural, es decir, se va a ver en pacientes totalmente sanos. ¿Qué pasa? Cuando se corrompe este patrón, puede ser patrón homónico de algunas patologías que también vamos a tratar ahorita más adelante con otro signo que se llama el signo de barras, pero es muy importante que observemos acá la diferencia entre el cielo del océano y la playa, más que todo como en los trazados que me logran los dos en el ecógrafo.
Listo, en cuanto a las líneas A, digamos que estas son artefactos de reverberación, es decir, es la onda que va a golpear una estructura sólida que está en medio de un líquido o espacio de aire, y acá vamos a ver que son perpendiculares y aparecen principalmente con el haz del ultrasonido, son 100% normales, y pues son en realidad muy fáciles de identificar y comparar ahorita con las líneas B que vamos a mencionar ahorita más adelante. El signo del avestruz también aparece como una forma fácil y rápida de identificar anatómicamente las estructuras que estamos viendo en la ecografía. Entonces se dice que los dos ojos de la avestruz son ambas costillas, la superior y la inferior, y adicionalmente el piquito del avestruz sería la línea pleural, que en esta es en donde posteriormente podríamos buscar en el modo M el movimiento pleural para evaluar pues al paciente. Y lo mismo sería con el signo del murciélago, en donde yo creo que acá, bueno, acá no se ve tan bien, pero bueno, acá se vería la línea pleural y se vería las sombras acústicas que están generando ambas costillas. Listo, entonces acá está la parte que les mencionaba del no deslizamiento pleural, que es el signo de código de barras. Si comparamos esta imagen con la que vimos del deslizamiento pleural normal, acá podemos ver que no se ve como ese patrón granuloso que se veía pues de movimiento en la parte de la playa, sino que se ve todo muy lineal, es decir, se ve inmóvil. Listo, esto es muy específico del neumotórax. Ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor cuando hablemos del protocolo Blue y de los posibles patrones pues, que podamos entender, tener en esa parte del algoritmo. Listo, en cuanto a las líneas B, estas principalmente van a reflejar el engrosamiento intersticial o alveolar, por eso son muy sugestivas de que el paciente tenga un edema de pulmonar o neumonía intersticial difusa. Acá hay algo importante, y es que se ha descrito en la literatura que si un paciente tiene de 2, máximo 3 líneas B, podría considerarse normal, pero más de 3 líneas B visibles en la ecografía, a partir de eso ya sí se consideraría pues patológico. Y acá en el video se pueden ver que serían, vuélvelo a iniciar, un momentito, que serían claramente las líneas, ¿sí? Que están viendo ahí. ¿Sí las logran ver? Listo, perfecto, las que se veían ahí, acá en pantalla. Así que, listo, entonces ahora les vamos a hablar un poquito del protocolo Blue. Entonces, el protocolo Blue surge principalmente, es como una estrategia rápida para identificar 5 patologías en menos de 5 minutos en pacientes que tienen un distrés pulmonar agudo o un distrés respiratorio agudo. Entonces, esta consta de 3 puntos específicos o 3 puntos principales, uno superficial, superior, y el otro que es el inferior. El superior está ubicado en la línea intercostal, en la línea medioclavicular, en el segundo espacio intercostal. El inferior en el cuarto espacio intercostal, línea medioclavicular. Y ya el tercero estaría ubicado, que ese sería el inferior, a nivel del octavo espacio intercostal, en la línea medioclavicular o en la línea axilar anterior. Entonces, acá, este es un algoritmo que les traemos del protocolo Blue, en donde vemos que el primer paso va a ser evaluar el punto superior e inferior. Acá, ¿qué vamos a buscar principalmente? Primero, el deslizamiento pleural que esté presente, ausente o cualquiera de los dos, ¿cierto? Pero adicionalmente vamos a buscar las líneas A y B que les habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar un poquito más este algoritmo? Entonces, si el paciente tiene deslizamiento pleural presente y tiene líneas B presentes, sería un perfil B, que sería más sugestivo de un edema pulmonar. Si por el contrario el paciente tiene un perfil A, es decir, tiene líneas A pero no líneas B, acá deberíamos entrar a analizar porque, como recordamos, las líneas A son normales. Entonces tenemos que analizar el contexto del paciente. Acá, ¿qué se recomienda? Deberíamos hacer análisis venosos principalmente para descartar un tromboembolismo pulmonar. Si esto me sale negativo, ya ahí sí podríamos empezar a ver el punto 3, que fue el que les mencioné anteriormente, y evaluar si está presente lo que encontramos en el punto pulmonar, si está presente las líneas A o B, y acá entonces evaluar si están presentes una posible neumonía y si están ausentes EPOC o asma. Al mismo tiempo, nos vamos para el otro lado, el otro extremo. Si el deslizamiento pulmonar está ausente, tendríamos que entrar a mirar también las líneas A o B. Si están presentes las líneas B, sería más significativo de una neumonía. Si están presentes las líneas A, tenemos que mirar el long point, que es la parte en donde Manu nos había mencionado, que es la parte exactamente en donde las dos pleuras se ve el movimiento,
Entonces, acá que vamos a ver, otras técnicas diagnósticas es cuando no está presente, pero es principalmente porque deberíamos pensar en patologías tipo empiemas por complicaciones de neumonía, tumores y otro tipo pues, de patologías, o si sí está presente, ya es muy significativo de neumotórax. Y por otra parte, ¿qué pasa? Tenemos un perfil C, que es cuando no tiene ni líneas A ni líneas B, pero el deslizamiento pleural está presente o ausente. Y en esta parte deberíamos pensar más que todo en neumonía. Listo, entonces acá pues un poquito recordando de lo que habíamos visto, líneas A, líneas B y el patrón C, que en realidad el patrón C es como pueden ver acá, en realidad se ve como una línea curva que no se logra identificar ni presencia de líneas A ni presencias de líneas B. Es como en esta parte. Y por último, quería mostrarles acá una tabla muy interesante que encontramos sobre la sensibilidad y especificidad, en donde comparaban un grupo de pacientes a los que se les aplicó el estudio ecográfico y a los que se les aplicó la radiografía, viendo que en realidad la especificidad y la sensibilidad de la ecografía demuestran ser incluso superiores a comparación de la radiografía, teniendo pues como resultado que la ecografía pues es como un examen que cada vez coge más fama y que adicionalmente con el entrenamiento correcto podría llegar a ser de gran utilidad principalmente en pacientes en los que tenemos el distrés pulmonar o cualquiera de las indicaciones que Manu nos mencionó ahorita. Y ya, eso sería todo. ¿Algo? Perfecto. Espérate, a ver, ¿se está escuchando, no? Sí, estoy hablando, no haciendo el ridículo. Bueno, Sí, profe. entonces, jóvenes, una parte importante de esto es uno de los protocolos más rápidos que podemos aplicar cuando se tiene el ecógrafo en la mano. En los servicios de urgencias hoy día es, pues, en algunas partes donde pues todavía se cuenta pues con el ecógrafo y el entrenamiento suficiente, paciente que llegue inestable con una sospecha de neumotórax, se está haciendo ecografía pulmonar para tomar decisiones rápidas, ¿ok? Porque el esperar que se tenga que hacer un rayos X de tórax o una portátil de tórax que inherentemente obliga a la movilización del paciente o a levantarlo de la camilla para poder poner la placa del portátil de tórax, es mucho más sensible y más rápido porque no hay que movilizar al paciente y se encuentra inclusive con la especificidad del punto pulmonar en qué parte está más grande el neumotórax para poder realizar la punción e inclusive pasar el tubatórax y con eso verificar la posición del mismo. ¿Listo? Entonces es una herramienta muy valiosa porque van a ver que en ciertos pacientes durante la ventilación o durante ciertos procedimientos que tienen mayor riesgo de que se realice una punción y un neumotórax derivado, la ecografía pulmonar pues nos ayuda precisamente a evaluar rápidamente antes de que el paciente entre en inestabilidad hemodinámica y se tomen las medidas eh, para el manejo, pero de manera inmediata. Listo. Por ejemplo, aquí que yo tenga en mi mente que se haya utilizado de manera práctica en un procedimiento de cirugía de tórax, pues obviamente sin que en el cirugía de tórax pues se produce el neumotórax como tal, se tiene que producir para poder entrar a hacer la cirugía, pero empezamos que cuando se terminó la ventilación, el paciente tenía unas presiones de vía aérea muy altas, el pulmón que ya se había operado ya había reexpandido, no teníamos complicaciones y resultó que con el tubo de doble luz del pulmón contralateral se había hecho un neumotórax accidental que se escaneó rápidamente, se hizo simplemente se pasó para el otro pulmón y se encontró la solución a la inestabilidad o a la dificultad de la ventilación del paciente. Y rápidamente se pasó el tubo a tórax y el paciente pues sí salió con 2 tubos a tórax, pero no se llegó al punto de tenerlo que ni mandarlo para la UCI ni nada de estas cosas, se pudo mandar sin ningún inconveniente y hacerle control después. ¿Listo? En cuanto al protocolo Bloom, es importante que tengan como la foto de lo que están poniendo los doctores en pantalla, porque es la forma rápida que vamos a, sobre todo vamos a utilizar en la práctica
vamos a hacer el protocolo como tal para que encontremos diagnósticos. Vamos a ver si contamos pues con ciertos dummies pues de patologías de ecográficas, pero vamos a ver, pero es importante que es rápidamente que van a encontrar y saber diferenciar entre los perfiles para poder tomar las decisiones. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta, algo que quieran aclarar, bien sea de esta charla o de las charlas anteriores. Si quedó claro la charla y lo que tenemos que evaluar respecto a la ecogástrica, cómo medir los volúmenes, qué es lo que tenemos que mirar. Lo mismo en la ecocardio para saber qué tenemos que estar buscando, qué patologías debemos buscar rápidamente, si alguno tiene alguna pregunta o alguna cosa, y si no, damos por terminadas las charlas del semestre, jóvenes. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. Pues es que entendí que el protocolo Blues pues es para hacer como el escaneo, pues como esta evaluación y da 5 minutos, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo estoy Sí. en el escenario de descartando los asesinos del tórax, en comparación, he oído que hay otros protocolos, que es el FLUS, creo que era que se llamaba, que ese da es como 90 segundos, creo. O sea, o 3 minutos. Para el escaneo. Máximo, sí. No, es que hay... Decime. Sí, no, qué pena, pensando en eso, o sea, es decir, en el factor tiempo, porque 5 minutos sería pues como muy largo para el escenario de urgencias, por ejemplo, diciendo pues que sea en contexto de buscar asesinos del tórax. No, tenés razón, o sea, puede el tiempo realmente, inclusive si rápidamente encontrás algo, o sea, no tenés que terminar el protocolo completo, o sea, si encontrás el hallazgo patológico que te pueda tener el paciente, pues puedes irte por ese lado, porque mira que los estudios han dado que tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena para, sobre todo, pues, neumotórax. Pero tenés razón, o sea, si nos vamos a hacer el protocolo completo son 5 minutos. Si quieres, vamos a discutir los otros protocolos, que es lo que me estás planteando también es interesante, que lo planteemos y comparemos entre los dos el día de la práctica, con cuál nos podemos quedar o casar para que sea pues como una búsqueda objetiva y rápida en esos pacientes, ¿te parece? Sí, profe, me parece bien, muchas gracias. Listo. ¿Algún otro? Bueno, jóvenes, si ninguno tiene más dudas, damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos nuevamente, a los doctores por la charla, a todos los que han participado y nos vemos entonces el 8 de noviembre. Espero que tengamos un buen quórum para que sea una práctica bastante entretenida, entre comillas, y que nos podamos evaluar entre todos. Listo, que estén muy bien, doctores. Feliz resto de tarde. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.